todas, a todos. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por sumarse a esta charla que vamos a tener. Están viendo ustedes mi pantalla. Esta charla que nos va a dar Francisco, que está ya con nosotros, se enmarca en el proyecto Spider, que es una iniciativa financiada por la Unión Europea, donde participan instituciones tanto de América Latina como el Caribe, y en uno de sus ejes de acción, que es el que tiene relación con ampliar la colaboración bicontinental a través de VELA, para fomentar el desarrollo de la transformación digital en la región. Entonces, antes de partir con la presentación, algunos avisos de utilidad pública. Primero, ustedes tienen los micrófonos cerrados. Quien necesite hablar puede poner la manito o hacer una consulta y vamos a ir dándole los micrófonos. Tenemos también traducción simultánea, la misma que genera Zoom, así que ahí, Beita, por favor, tú podrías dar la explicación de quienes lo necesiten, cómo puedan activar la traducción simultánea. Sí, no sé si me quieres dejar compartir la pantalla 2 segunditos para mostrar las imágenes, para ver si es más clarito. Gracias, Pau. Entonces, ahí creo que están viendo la imagen de que dice traducción automática con subtítulos, ¿verdad? Sí. Bueno, cada participante, dentro de todos ustedes, cualquier participante de la reunión debe ir al botoncito más que aparece en la barra de herramientas de su reunión, seleccionar subtítulos y ahí van a tener la opción primero para mostrar los subtítulos si lo desean o para ocultarlos y pueden seleccionar la traducción. Ya, esa traducción es una traducción automática que hace Zoom y ustedes deben elegir, cada participante debe escoger el idioma que habla y el idioma en que desea leer los subtítulos. ¿Ya? Así de acuerdo a cada preferencia que tenga el usuario, cualquier persona que hable en la reunión, el sistema va a ir traduciendo automáticamente al idioma de los subtítulos que eligió. Lo importante es que en el fondo el idioma que ustedes hablan haga referencia al idioma real que van a utilizar en la reunión para que el sistema lo pueda agarrar y lo pueda transformar y se lo entregue como subtítulo según el idioma que cada uno eligió a los demás participantes. Ya, eso sería todo. O sea, ir a la barrita de más, seleccionar subtítulos, habilitar traducción si lo necesitan y ocultar o mostrar subtítulos. Y elegir el idioma para que hablan y en el que quieren leer. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Bea. Muy cortito contarles, obviamente ustedes lo saben, porque se los avisa el sistema. La sesión está siendo grabada y el video probablemente va a ser compartido más adelante a través de las redes y los canales correspondientes. Bueno, sin más, para no atrasar, vuelvo a compartir y dar el contexto. Tal como les estaba diciendo, esto se enmarca dentro del proyecto Spider. ¿Y qué es esto y de qué estamos hablando? Porque nosotros nos llenamos de siglas que nadie probablemente entiende, así que mejor vamos a contarles un poco de esto. A ver, la Unión Europea, en conjunto con 23 países de América Latina, firmaron la Alianza Digital. Esta alianza se firmó hace 2 años atrás y promueve la transformación digital centrada en lo humano y busca generar marcos de colaboración. Tiene 4 ejes estratégicos y uno de sus ejes estratégicos es el programa VELA, que es el que ven ustedes acá. VELA es una iniciativa también apoyada por la Unión Europea con cofinanciamiento de América Latina a través de las redes de investigación y educación como REUNA. Yo no me presenté, yo soy Paola Arellano, soy la directora ejecutiva de Red Universitaria Nacional REUNA en Chile y que somos socios del proyecto Spider. El programa VELA está en su segunda fase y lo que busca y en lo que estamos trabajando es en desarrollar una infraestructura digital
de alta capacidad que permita facilitar la colaboración y promover la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, y también de estos con Europa, con las contrapartes europeas, para también en la lógica de la transformación digital. Y a estas dos iniciativas se suma Spider, que es un proyecto que ya partió el año pasado, que busca potenciar el uso de esta infraestructura. La idea es que el trabajo y lo que se está haciendo es una sinergia entre los distintos actores, elementos y componentes de este ecosistema que está avanzando hacia la transformación digital de Europa y América Latina. Acá un poco descrito para que después quede en registro. Alianza Digital promueve la visión de una transformación digital inclusiva, sostenible y centrada en lo humano. Vela, a través de la infraestructura, fortalece y expande el ecosistema digital latinoamericano y caribeño y su relación con Europa. Y por su parte, Spider, bajo el lema de innovar juntos en esta asociación digital, busca potenciar el acceso y uso de Vela. Para profundizar un poquito, porque como les decía, estamos llenos de acrónimos, siglas y cosas por el estilo, me gustaría hacer un pequeño zoom en lo que es Vela y que es Red Clara. Red Clara es una organización latinoamericana que une a las redes de investigación y educación de América Latina, bastante antigua por lo demás, ya lleva más de 20 años, también nació como un proyecto impulsado por las redes de América Latina y cofinanciado por la Unión Europea para interconectarnos entre sí y que la comunidad de ciencia, innovación y educación pudiera relacionarse de forma más eficiente a través de las tecnologías. Ahí ven en coloreado, en naranjo, los países que hoy día están conectados que son parte de Red Clara, y la misión de esta red de cooperación latinoamericana es contribuir al desarrollo de la ciencia, la educación, la tecnología y la innovación en América Latina a través del fortalecimiento, conexión y articulación de las redes y más que de las redes, de las instituciones y más allá de las instituciones, por supuesto, de las personas que componen las instituciones en la región para facilitar la colaboración. Vela es un programa, como les decía, que avanza en el tema de fortalecer esta infraestructura, tener un puente o puentes digitales, que son los que ven ustedes en colores azules y celestes, que son redes que nos unen, y a través de estas redes, la idea es que este tiene un objetivo, es abordar proyectos complejos y de alcance global. Hoy día vamos a conocer uno en particular, compartir recursos que pueden ser, por ejemplo, lo pongo en el caso de Chile, el Laboratorio Nacional de Supercómputo. Es una infraestructura que es de acceso compartido, colaborativo para las instituciones en América Latina. Scalac es su contraparte en América Latina que une recursos de supercómputo en la región. Establecer programas de formación conjuntos, promover políticas de acceso abierto, sobre todo propiciar una comunidad de aprendizaje y de innovación y establecer redes de colaboración en ámbitos de educación, investigación, desarrollo y, por supuesto, innovación. Ir al siguiente paso, que es ir acercándonos a que esto llegue a una comunidad más amplia. Entonces, Red Clara es quien lidera el programa Vela y con esto llegamos a la comunidad de América Latina y el Caribe. Por su parte, Spider, que también, como les decía, agrupa a instituciones de ambos continentes, tiene 5 objetivos que se ha planteado. Es proporcionar un marco para mejorar la cooperación entre Europa y América Latina. Si bien existe esta cooperación, se firman acuerdos, es importante ir reforzando esta relación. Maximizar y promover el potencial de Vela, impulsar foros de implementación de los diálogos digitales entre ambos continentes, establecer un programa de hermanamiento. ¿Qué significa esto? Que se unan actores de ambas regiones, actores del ámbito privado con el ámbito público, para generar asociaciones que permitan nuevas oportunidades de negocio, de desarrollo de proyectos. Y por supuesto, aumentar la visibilidad
y la sensibilización de estas acciones. En particular, esta charla que se enmarca en el llamado a ideas de proyectos e incluso de productos, busca precisamente abordar el objetivo 2, que es maximizar y promover el potencial de vela, y también se alinea con el objetivo 4 de establecer este programa de hermanamiento, porque del resultado de este llamado va a nutrir al programa de hermanamiento para trabajar y juntar a los distintos actores. Bueno, y sin más, ahí está, ahí está. Spider y Red Clara están articulando y empujando esta convocatoria de ideas que, tal como les he repetido, busca estimular el desarrollo de ideas, proyectos, prototipos y emprendimientos que utilicen la infraestructura de Vela para impulsar la transformación digital de ambas regiones. Y se va a centrar este llamado en tres grandes áreas. Inteligencia artificial, que hoy día, bueno, todos sabemos, es transversal a muchísimas áreas. Ciberseguridad, porque a la medida que somos más digitales, somos también más vulnerables a ciberataques, entonces un aspecto clave. Y por lo demás, compartimos desafíos comunes. Faltan personas tanto del lado de Europa como del lado de América Latina para abordar estos desafíos. Tenemos que trabajarlos juntos porque es un desafío global. Y el uso y acceso compartido a recursos digitales que permitan potenciar el desarrollo. Quiero volver al ejemplo del Centro Nacional de Supercómputo en Chile y a Scalac en América Latina. No es viable para muchas instituciones y mucho menos para emprendimientos o startups contar con capacidades de cómputo disponibles para procesar algoritmos, para correr algoritmos y hacer distintos tipos de modelamiento. Entonces, el poder acceder a recursos compartidos es la clave para que esto permee a una gran parte de la comunidad. Otro ejemplo también, y perdónenlo autorreferente en el caso de Chile, pero está relacionado con la charla de Francisco, es el tema de astronomía. Por ejemplo, acá los observatorios, los telescopios están instalados, gran parte de los telescopios están instalados en Chile, pero los datos son accesibles por una comunidad global. Entonces, esa es la invitación. Más adelante y después de la charla de Francisco voy a contarles un poco más en temas operativos de cómo postular. Bueno, pasemos a la charla. Esta es Inteligencia Artificial para el Descubrimiento Científico sin Fronteras y es para nosotros un honor que esté Francisco con nosotros. Francisco es un gran amigo de la casa, un gran investigador y por sobre todo un gran articulador de redes, una persona que mueve a muchos actores con un objetivo muy interesante que él nos va a contar, que es establecer este broker y contarnos para qué se usa y qué desafíos representan. Y antes de contar de qué es Francisco, la idea de la charla de él es, además de que conozcan este maravilloso proyecto, es que ustedes tomen ideas y se planteen desafíos de qué es lo que se podría hacer usando inteligencia artificial, trabajando en proyectos colaborativos, usando a las redes de investigación y educación como son Reuna, Red Clara y Vela, por supuesto. Entonces, ahora te presento, Francisco, y te voy a dejar la palabra. Francisco yo me voy a equivocar, así que voy a leerlo. Francisco es astrofísico, es chileno, aunque el apellido es, no sé cuál será el origen, pero es chileno, bien como en todas partes, que tenemos de todos los nombres y todos los apellidos. Es director del Instituto Milenio de Astrofísica y profesor titular de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Chile. Así que sin más te dejo, Francisco, para que puedas contarnos la experiencia que tienen ustedes y yo cierro mi micrófono. Adelante. Gracias, Paola. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá y contar un poco lo que estamos haciendo. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfectamente. Súper. Sí, bueno, la idea de esta charla es un poco contarles un poco qué estamos haciendo en astronomía en Chile, para qué nos estamos preparando, cuál es el rol de las redes en todo esto y un poco discutir al final para dónde creemos que se puede mover esto un poco y tal vez motivar una discusión al final. Así que voy a partir, voy a poner mi reloj para no pasarme.
Sí, bueno, voy a hablar un poco del caso del broker astronómico Alerce. Entonces, se van a preguntar ustedes qué es un broker. Les voy a explicar más adelante. Pero primero decir que esta colaboración es una colaboración muy grande, liderada desde Chile, con varias instituciones en Chile, donde está Reuna, que tiene un equipo de ingenieros dedicados de 8 personas a tiempo completo, aparte de los académicos, estudiantes que participan, pero requiere como mucho desarrollo de software para funcionar. Entonces, para motivarlo un poquito, voy a hablar de los datos astronómicos, cuáles son las particularidades que tienen los datos astronómicos. Bueno, acá algunos ejemplos. Tenemos imágenes que todo el mundo está más familiarizado, pero también hay espectros, que consiste en básicamente pasar la luz por un prisma. No es exactamente un prisma, pero uno separa la luz en sus colores fundamentales y puede medir con mucha precisión temperatura, densidad, composición de los objetos. También están las correlaciones entre pares de antenas en caso de radiotelescopios, y eso puede usarse para construir imágenes y espectros también. Y básicamente es como lo más típico que uno encuentra en astronomía, pero hay muchos datos más raros también. ¿Qué propiedades tienen estos datos? Bueno, son bastante sparse, es decir, no tienen mucha información. En muchos casos, la mayor parte de la imagen está dominada por el ruido del instrumento. Por ejemplo, en esta imagen, todo lo que es negro, bueno, dependiendo de la profundidad de la observación, puede que sea básicamente dominado por ruido. En el caso de las correlaciones entre pares de antenas, uno puede observar una región, una fracción muy pequeña en realidad del plano del cielo, y tiene que reconstruir y un poco adivinar lo que falta. Muchas veces los descubrimientos ocurren en el límite de la detección del ruido del instrumento. Muchas veces faltan datos, muchos datos. Los errores son particulares también, se llama heteroscedástico, quiere decir que no son iguales e idénticamente distribuidos. Muchas veces tienes, por ejemplo, en serie de tiempo, sampleo irregular, no tienes valores, sino que tienes límites. Los datos muchas veces son multidimensionales y el caso más extremo es lo que se llama un cubo de datos, que es como una imagen de espectros. Entonces puedo tener 3 dimensiones, el espacio y la longitud de onda. Y estos son algunos instrumentos especializados. Pero más allá de los datos, lo que, lo que genera estos datos son los observatorios, que muchos estarán familiarizados con lo que está pasando. Hay una nueva generación de telescopios gigantes que se está en construcción. Por ejemplo, el Extremely Large Telescope, o el Giant Magellan Telescope, o el 30 Meter Telescope, que son, en algunos casos están construyendo, en otros casos están proyectados. Pero en el caso de nosotros que estamos en Chile, nos interesa mucho que, bueno, todo este pedazo que está acá, todo lo que está en verde, está en Chile o se está construyendo en Chile. Entonces nos presenta una tremenda oportunidad y responsabilidad también de cómo usar estos instrumentos de forma inteligente. O sea, acá, para que vean un poco la escala de lo que estamos hablando, este es el European Extremely Large Telescope, que está muy avanzado en la construcción en el desierto de Atacama. Va a tener un telescopio de 40 metros de diámetro, y acá se ve la escala del observatorio, que es enorme, casi 80 metros de altura el domo. Esto tiene que girar, tiene que cumplir especificaciones que son casi absurdas en lo preciso que tiene que ser. Y bueno, esta es una imagen digital, o sea, generada virtualmente, pero acá pueden ver un video reciente de cómo va la construcción. Y pueden ver acá, esto es un camión, ahí hay unas camionetas, y miren la escala de esto y se tiene que mover con, realmente con una precisión brutal para que poder mantener el foco durante las observaciones, para que el domo no cause perturbaciones, oscilaciones en el instrumento. Es realmente una obra de ingeniería increíble. Por otro lado, aparte de los telescopios gigantes, hay un telescopio que me interesa en particular para esta charla, que se llama el Observatorio Vera Rubin. Y este telescopio no es especialmente gigante, o sea, es muy grande, tiene un telescopio de 8,4 metros de diámetro, que es como la generación de telescopios que se construyó hace 15, 20 años, era la frontera, digamos. Pero tiene una particularidad, que tiene una cámara gigante, una cámara de 3.200 millones de píxeles, que acá está la foto, se instaló en el telescopio la semana pasada, y se espera que la primera luz oficialmente se libere a la prensa como a mediados de este año. Y este telescopio va a revolucionar el estudio
del universo muy profundo, con grandes volúmenes de datos y en el tiempo también. Estudiar el tiempo, cómo evoluciona en el tiempo el universo. Y se espera que genere un catálogo del orden de 40.000 millones de objetos. Entonces realmente va a ser un tesoro para una generación entera de astrónomos que se está preparando para trabajar con estos datos. Y acá muestra un video promocional de Rubin. No sé si alcanzan a escuchar. Yo no escucho. El cielo nocturno, Ahí sí, ahí sí. nuestra ventana al universo más allá. Inmenso, misterioso, poderoso, silenciosamente hermoso. Eventos cósmicos al borde de nuestra imaginación se desenvuelven en la oscuridad, listos para ser descubiertos. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos hacia el pasado. Historias sin contar, llevadas a través del espacio por la luz, la gran historiadora del cosmos. La tecnología ha evolucionado a lo largo de los siglos, permitiéndonos llegar más lejos, al borde de nuestro horizonte. Inventamos telescopios para explorar y cámaras para capturar estos mensajes itinerantes. Sin embargo, el cosmos cambiante permanece oculto. Un nuevo telescopio abre su ojo y lo captura todo. Los objetos que se mueven y aquellos que destellan, incluso aquellos que no podemos ver con nuestros ojos. Cubre el cielo cada pocas noches, encontrando todo lo que ha cambiado. Y dentro de minutos, cada pieza de información es llevada alrededor de la Tierra, a cualquiera que esté esperando para explorarla. ¿Qué descubrirás tú que nadie ha visto antes? Es hora de averiguarlo. Ese video muestra un poco de qué se trata un poco el tema de esta charla, que es descubrir cosas que están cambiando en el tiempo gracias a este telescopio, hacerlo en tiempo real, de forma rápida, usando redes y supercomputadores. Y entonces la pregunta que les hago es como, ¿qué es más importante? ¿Es el tamaño del telescopio o el tamaño de la cámara? Y para eso me encanta mostrar este gráfico que muestra en el eje Y varias cosas. Por ejemplo, cuántas galaxias se observan por año, cuál es el área colectora de los telescopios en función del tiempo, todo esto en función del tiempo, y esto en escala I es logarítmico. Y también se muestra la ley de Moore, que son los transistores por CPU en amarillo. Entonces, lo primero que llama la atención es que básicamente, si uno mira compara el número de galaxias que se observan por año con estas tendencias, lo que se parece mucho más a la ley de Moore, ¿cierto? Entonces, en el caso de cuánto del universo puedo observar, la cámara es lo que domina. Y en ese caso, entonces, Rubin, por eso va a cambiar lo que sabemos del universo, a pesar de ser un telescopio de un tamaño más clásico, por decirlo así. Entonces, esto permite bastante, abre varias ventanas. Y una ventana es como tener muchos datos para poder explorar cosas que son muy raras, y en particular el espacio del dominio temporal. Entonces acá les muestro distintos telescopios. Esto es el campo de visión, cuánto pueden observar en una toma, y esta es el área colectora del telescopio. El producto entre ambos se llama Etenview y te da una idea de este volumen que puede abarcar el telescopio. Y el SST, que es el Rubin Observatory, realmente domina completamente este gráfico. O sea, algunas cosas interesantes que en cada observación que haga, que son observaciones de 30 segundos, bueno, las imágenes son de 3.200 millones de píxeles, pero va a detectar cosas nuevas que no se habían visto. Y, por ejemplo, estrellas que están variando, del orden de 7.000 estrellas en cada toma, del orden de 3.000 objetos del sistema solar que se están moviendo, 200 supernovas activas, 70 agujeros negros supermasivos, etcétera. Y cada una de estas objetos que se detecte se van a empaquetar en un paquete de datos que se llaman alertas, y van a tener imágenes asociadas. Por ejemplo, acá te va a decir, acá ocurrió un evento que no estaba acá, y esta es la diferencia entre estas dos imágenes, algunos metadatos.
y se van a generar del orden de 10 millones de alertas por noche. Entonces, ¿cómo se va a ver el futuro ecosistema de herramientas de dominio temporal? Vamos a tener telescopios de levantamiento que van a estar mirando el cielo, explorando grandes volúmenes desde la Tierra, desde el espacio, en ondas de luz, pero también ondas gravitacionales, que se van a conectar con lo que se llaman brokers astronómicos, que básicamente van a recibir un stream de datos, de alertas, y van a tratar de hacerle sentido, de ingerirlas en la base de datos, clasificarlas usando herramientas de inteligencia artificial y disponibilizarlas para la comunidad. Y esto se va a alimentar brokers de brokers, entonces un sistema como en cascada que se van procesando estos datos, y finalmente para llegar a otros telescopios que van a ir a realmente medir y entender de qué se trata, tomando un espectro, por ejemplo, y a la comunidad de usuarios en general en un feedback que van a retroalimentar todo el sistema. Entonces, ¿cómo se generan estos datos? Les dije, en la cámara de 3.200 millones de píxeles toma del orden de 1.000 imágenes por noche, son varios terabytes de datos, y en particular el stream de alertas van a ser del orden de 10 millones por noche. Entonces, lo que se está planificando es lo siguiente: tener una fibra que llega, bueno, a través de Red Clara a un centro de datos en California y en Arizona, pero también se van a almacenar datos en Europa, en Francia y en Reino Unido, y también, bueno, por supuesto, en un data center que está en La Serena, cerca de la montaña, en la región de Coquimbo, en Chile. Acá repito un poco la slide que mostró Paola con Red Clara, que muestra un poco esta ruta que se veía antes, y también conexiones hacia Europa. No sé si estará actualizado exactamente, pero creo que se parece bastante a lo que mostró Paola. Y bueno, y en Chile en particular está Reuna, que nos provee conectividad a la gente que hace ciencia en la academia, y también en la industria, entiendo, a las tasas que se requieren para hacer estos experimentos. Y de hecho, nuestro proyecto tomó la decisión con Reuna de poner su clúster de procesamiento dedicado en las oficinas de Reuna, en el data center de Reuna, para asegurar esta conectividad. Entonces, ¿cómo llegamos al broker? El 2019 se hizo un llamado, mandamos una propuesta el 2020, ya teníamos cierta experiencia procesando datos de otros telescopios, y en el 2021 se seleccionaron 7, son muy dominados por el hemisferio norte, 6 en Estados Unidos, o sea, perdón, 3 en Estados Unidos, 3 en Europa, y uno en todo el hemisferio sur, en Chile, que es Alerce. Entonces, ¿qué es Alerce? Bueno, primero es un árbol que está en el sur de Chile y Argentina, y aparentemente es el árbol más viejo del mundo. Hay un ejemplar que tiene 5.500 años, eh, y se parece mucho a la secuoya, al redwood de California en el hemisferio norte. Pero también es el Automatic Learning for the Rapid Classification of Events, que son estos acrónimos como retorcidos que uno usa para darle una idea, pero también suena como alerta, alerts. Entonces, ¿qué tipo de datos usamos? Hoy día estamos usando datos de un telescopio que no es Rubin, que es un telescopio precursor, se llama ZTF. Y usamos primero imágenes. Entonces, todas estas alertas generan tripletes de imágenes, que son pedacitos pequeñitos de esta imagen de 3.200 millones de píxeles, que vienen en secuencia, se va poblando una base de datos. También tenemos series de tiempo de distintos tipos, de las diferencias entre las imágenes, de las imágenes sin restar, de imágenes que no necesariamente gatillaron alertas, pero que uno puede ir a mirar el historial de lo que pasó antes. También tiene imágenes de catálogos que han observado otros telescopios, y tiene tablas de otros catálogos, y esto se llama en astronomía cross-match, como comparar esta posición del cielo, qué otras cosas se saben acerca de esa posición en el cielo, y esa es una cosa que nosotros tenemos que hacer con cada objeto que va llegando. Entonces, la idea es hablar un poquito de inteligencia artificial, y hay una particularidad que tienen los datos astronómicos, y es la siguiente, que cuando uno entrena un modelo en Machine Learning, básicamente entrena con datos que son representativos de la realidad de lo que se va a enfrentar el modelo después.
Y en astronomía no siempre eso es posible, porque básicamente uno va abriendo ventanas a medida que se construyen nuevos telescopios, y no siempre tienes datos para entrenar tus modelos en esas ventanas nuevas. Entonces, por ejemplo, imagínense que tengo un telescopio que todos los telescopios tienen datos hasta cierta distancia, pero se construye una nueva generación de telescopio que va más profundo o que abre una ventana diferente de parámetros. Y la pregunta es, ¿cómo entreno un modelo para trabajar ahí, donde los objetos se ven diferentes por la distancia, pero pueden incluso ser intrínsecamente diferentes porque uno está mirando el pasado? Entonces, generalmente uno lo que hace es que uno entrena datos acá y publica un paper. Y claro, hay mucho de eso, pero en realidad lo difícil es entrenar con estos datos para después ponerlo en producción con los datos que están llegando nuevos. Uno se apoya acá de distintas técnicas y también de simulaciones, pero en realidad todos los modelos están malos, algunos son útiles, eso es lo que lo que uno dice. Y uno puede adivinar un poquito cómo se cómo se van a ver las cosas, pero en realidad lo interesante va a ser ver dónde las cosas se desvían de lo que esperábamos. Entonces, voy a mostrar algunos de los modelos que hemos entrenado en este proyecto ALERCE, les decía, con datos precursores, con el Zwicky Transient Facility, que no genera 10 millones de alertas, sino que del orden de 100.000 alertas por noche. Y, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama el clasificador de estampillas. Entonces, imagínense que tengo una alerta y yo quiero clasificar el objeto lo más rápido posible. Y lo más rápido posible es con la primera alerta, sin esperar que lleguen más alertas en esa posición del cielo. Y lo que mejor puedo hacer es usar la imagen que me llegó en esa alerta. Entonces, entrenamos un modelo en el 2019, lo pusimos en producción y se publicó en el 2021, pero básicamente podía separar entre unas pocas clases de astrofísicas bastante bien, solamente con una imagen, una estampilla alrededor de la ubicación que gatilló la alerta. Y para esto usamos redes convolucionales. Otra cosa que hicimos fue, bueno, en el caso, por ejemplo, de una supernova, que es una estrella que explota en otra galaxia, me gustaría poder decir cuál es la galaxia donde explotó ese objeto, para de esa forma como heredar de alguna forma las propiedades de esa galaxia y mejorar el clasificador. Eso también lo podemos resolver con redes convolucionales, en este caso en vez de clasificación, haciendo regresión para predecir la posición de la galaxia. Y esto lo probamos en lo que se llama la Escuela de Data Science de La Serena. Era un proyecto que no teníamos, no sabíamos qué iba a pasar, y funcionó súper bien, mucho más rápido y mejor que otros modelos. Y se inspira un poco en cómo funcionan nuestros ojos, que uno no tiene la misma resolución en la periferia del ojo que en el centro. Entonces, esto nos permitía comprimir datos y poder tener estas 10 millones de alertas empezando del orden del 2% de lo que empezaría. Otra cosa que hicimos fue, una vez que tienes una secuencia de alertas en una misma posición del cielo, ya puedes armar una serie de tiempo, y con eso puedes empezar a clasificar en base a esa evolución temporal. Y acá puedes tener más clases astrofísicas. Y bueno, esto también el 2019 lo pusimos en producción, se publicó el 2021, y esto usa una técnica que es más Machine Learning clásico, que se llama Random Forest. Y funciona increíblemente bien, y hasta el día de hoy es competitivo con los modelos más avanzados, incluyendo Transformers. Después, hace un par de años, las alertas que les decía son las cosas que son significativamente diferentes con respecto a una referencia, empezaron a estar acompañadas de lo que se llama fotometría forzada, que es como el historial de lo que pasó en ese lugar del cielo antes de que se gatillara la primera alerta, que sería esta en este caso. Entonces, tenemos clasificadores que usan la secuencia completa. Y para eso usamos dos técnicas. Uno es el Random Forest tradicional, y acá le pusimos un nombre que, bueno, no voy a explicar, pero básicamente un personaje que mientras más le pegaba, más bonito se veía. Y nos dimos el lujo también gracias a que teníamos más datos, de tener más clases astrofísicas. Y también usamos un transformer, que es como el estado del arte. Este se llama Mbappé. Y como pueden ver, los dos son bastante competitivos, se parecen en su desempeño. Y de hecho, en producción tenemos indicaciones de que este modelo más clásico está funcionando mejor. Pero todavía está por verse. Otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, si tengo una base de datos que estoy poblando, y esto es un poco más reciente, me gustaría poder explorar esa base de datos
en lenguaje natural. Entonces, una de las dificultades que tenemos es que son 7, les decía, son 7 brokers, son muchos sistemas que la gente tiene que aprender y no hay tiempo para que la gente esté aprendiéndose el esquema de la base de datos, todos los detalles y que más encima está cambiando en el tiempo. Entonces estamos experimentando usando procesamiento de lenguaje natural con modelos de lenguaje grandes, de hacer una pregunta y con ciertos prompts, que esto es como un arte, ayudar al modelo para que me entregue cuál sería la consulta en SQL que me contestaría la pregunta anterior. Entonces, la idea es como los astrónomos ya tienen cierta familiaridad con SQL, afortunadamente, y entonces la idea es como apoyarlos en escribir estas queries más avanzadas, estas preguntas más avanzadas. Y nos ha ido bastante bien con las preguntas sencillas. Las preguntas avanzadas, en realidad todavía falta bastante. Pero sí, en las preguntas sencillas, el 90% de las cosas se responden. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de algunos de los modelos que usamos y que tenemos en producción. Este es el Stamp Classifier. Lo vemos a través de una herramienta que se llama Supernova Hunter. Y podemos ver los mejores candidatos de la última noche, de los 100.000 que llegaron, los top 100, por ejemplo, usando inteligencia artificial. Pero si se fijan acá, la idea es mantener al humano en el loop, no sacarlo completamente, sino entonces apoyarse con herramientas de inteligencia artificial para que el humano sea la última persona a tomar la decisión si esto sí o si no. Y que no gatille observaciones en un telescopio de 40 metros de algo que no era nada, por ejemplo. También tenemos el explorador, el ARES Explorer, que nos permite explorar, por ejemplo, las clases de astrofísica, en este caso supernovas, y puedo ver la serie de tiempo, contextos, clasificaciones según Machine Learning, las estampillas que gatillan la alerta, las imágenes de contexto y las apariciones de este objeto en otros catálogos. Se llaman los cross matches. Y, por ejemplo, me permite entender cuál es la distancia a la que está este objeto. Y puedo explorar muchos objetos y esto se convirtió en una especie de estándar en la comunidad realmente. Y bueno, gracias a todas estas herramientas que hemos desarrollado y que tenemos un equipo dedicado de ingenieros de software, acá no son estudiantes escribiendo estas herramientas, sino que son ingenieros dedicados 100%, hemos tenido un impacto enorme en la comunidad internacional y hemos reportado el orden del 15% de todas las supernovas que se conocen, 23.000 y tanto, y de esas, más de 2.700 han sido confirmadas, observadas con otro telescopio que tomó un espectro. O sea, realmente la gente está dedicando tiempo a telescopios, siguiendo los reportes que nosotros hacemos. Y estamos en el top 3 en el mundo. Y bueno, tenemos muchos usuarios y el último año lo que hemos visto es un crecimiento tremendo desde China. Y bueno, publicaciones, hay muchas publicaciones, pero acá el punto que quiero hacer es que las publicaciones que usan las herramientas que hemos desarrollado son del orden de 10 veces más las publicaciones que nosotros hemos desarrollado. Entonces acá, esto se pone interesante. En el fondo, por mucho que nosotros trabajemos en publicar y sacar la mejor ciencia, es mucho más útil para la comunidad lo que hacemos al comienzo. Disponibilizar estos datos, eso facilita que otra gente haga ciencia, más y mejor ciencia que lo que nosotros mismos podemos hacer. Y bueno, algunas publicaciones han dicho, bueno, revisamos varios brokers y nos gustó Alerce, por ejemplo. Y estos son un grupo en China, no tenemos ninguna relación con ellos. Entonces, discutiendo un poco hacia el futuro, no sé cómo estoy de tiempo, Paula. Vamos bien, dale nomás, Pancho. Ya. Entonces, el futuro. Entonces, ¿qué es lo que probablemente sea lo más valioso de todo lo que va a sacar Rubin? Muchos creemos que van a ser las cosas que no conocemos. Así es que hay un premio Nobel esperando, probablemente sea en las cosas que no conocemos. Entonces, el foco de ahora de muchos grupos en el mundo es cómo enfrentamos este problema. Y acá pongo una slide que me gusta mucho de lo que pasó hace mucho tiempo, en los años 60, con Jocelyn Bell. Entonces, Jocelyn Bell estaba haciendo su doctorado en Cambridge, estaba trabajando con uno de los primeros radiotelescopios, entonces acá se había abierto una ventana, la ventana a la radiofrecuencia, y básicamente movía la antena en distintas direcciones y tenían una cinta que registraba lo que detectaba la antena, y algunas cosas eran reales
y algunas cosas eran interferencias, la mayoría de las cosas eran interferencias. Y entonces ella como que empezó a entrenar su ojo a detectar estas interferencias y reconocer cuándo eran y cuándo no. Em, y acá dice como que empecé a ver esto y de repente había algo que me empezó mi cerebro me decía, esta interferencia la he visto y la he visto en esta misma parte del cielo. Entonces como que empezó a conectar su detector de anomalías y hacer una correlación con la zona del cielo donde estaba observando. Bueno, esto resultó, habló con su supervisor, le dijo, ya, aumentamos la velocidad con la que la cinta se mueve y detectaron pulsos, los primeros pulsares de milisegundos. Y esto llevó a un premio Nobel que, bueno, fue para su supervisor, lamentablemente. Pero esta es la idea, en el fondo, se abrió una ventana a algo nuevo. Una persona fue capaz de detectar anomalías, conectó con otro factor que era la posición en el cielo, cambió la forma de tomar las observaciones. Entonces, si fijan todos estos ingredientes, es muy difícil que lo haga una herramienta de inteligencia artificial sola, se requiere la intervención humana. Entonces, hay muchos métodos de detección de anomalías, por ejemplo, buscar zonas de espacio que sean inusuales. Si conozco una cosa que es rara, tal vez cerca hay otras que se parecen. Puedo tratar de reconstruir los datos y si no logro reconstruirlo, también es una indicación de que puede ser una anomalía. Y esta cosa que muestro acá es inconsistencias entre las modalidades de los datos. Entonces, si tengo, por ejemplo, serie de tiempo y la serie de tiempo no calza con lo que yo esperaría de la imagen, es una inconsistencia entre las modalidades. Y este método de buscar anomalías, que es como el más básico, y se parece un poco a lo que hacía Jocelyn Bell, porque dijo, tengo objetos raros en una posición del cielo que se repite, es lo que nos ha dado mejor resultado. Y voy a saltar esta slide, pero básicamente estamos llegando a descubrimientos de alto impacto en los mejores journals del mundo, combinando con herramientas de inteligencia artificial que son básicas, que es como clasificación, con la exploración y el análisis de expertos. Entonces, ¿para dónde va esto? Voy a saltarme esto y básicamente lo que creemos que va a pasar es que vamos a tener un modelo que va a ser multimodal, va a ser capaz de un mismo modelo clasificar imágenes, serie de tiempo, imágenes de catálogo, tal vez espectros, detectar anomalías. Entonces, multimodal, multitarea, probablemente interactuando con agentes de inteligencia artificial. Y tiene que ser muy rápido esto. Pero en resumen, dado que estamos ya pasando el tiempo, lo importante es que los datos astronómicos son un lugar donde se pueden probar nuevas técnicas de machine learning. Hemos liderado en muchos casos estas aplicaciones. Alerce es un broker para Vera Rubin, que está poniendo modelo en producción desde el 2019, gracias al apoyo de Reuna. Y hemos aprendido muchas lecciones, por ejemplo, que mantener estos modelos en producción es difícil, requiere un equipo dedicado. Y los impactos científicos más importantes, los descubrimientos científicos con mayor impacto, no son como la aplicación directa de Machine Learning. Tienes que tener humanos en el loop haciendo cosas diferentes, siendo creativos y usando esta herramienta. Y por ejemplo, en lo que nos dimos cuenta de las inconsistencias multimodales. Y bueno, esta multimodalidad, esta idea de tener varios modos de datos, en el contexto de esto de conectividad, muy probablemente va a aumentar los requerimientos de conectividad en el mundo y los requerimientos de latencia, distintas cosas. Y bueno, ese es mi resumen. Y vienen los agentes de inteligencia artificial, pero es importante que mantengamos a los humanos en el loop si queremos realmente hacer cosas interesantes y con alto impacto. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy, muy interesante la presentación. Y antes de darle la palabra a la audiencia, te pido dejar de compartir, por favor, Pancho. Te quiero hacer una pregunta yo, que tiene que ver con un desafío en el marco de lo que es este llamado a ideas. Ustedes son un muy buen ejemplo desde la mirada de la comunidad científica, toman datos que están siendo producidos por los observatorios, usan las redes, usan capacidades de cómputo, usan inteligencia artificial y han llevado no solo a publicaciones, sino que a tener que desarrollar soluciones y avanzar en ese desarrollo de soluciones, que es hacia donde estamos apuntando en promover esta comunidad con Spider de generar nuevos desafíos.
¿cuáles serían desde tu conocimiento o qué otros ámbitos tú visualizas, más allá incluso de la astronomía, pensando en inteligencia artificial y movimiento de datos que se abren? ¿Y qué recomendaciones darías a quienes estén interesados en trabajar en ello? Sí, yo creo que o sea, lo que uno puede transferir más directamente de esto es todo lo que tiene que ver con procesamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Eh, se parece mucho. En el fondo, eh, ser muy cuidadoso también con el modelo de los datos, de cómo, qué vas a almacenar, qué no vas a almacenar, porque muchas veces no se puede hacer todo. Eh, Eso es súper importante. Tener un equipo dedicado, si bien en la academia es muy difícil porque las fuentes de financiamiento no están diseñadas para eso, nosotros tenemos que hacer malabares para poder financiar ese equipo. Es también algo que es muy importante y más importante incluso de lo que yo me imaginaba. Y de hecho, hablaba hace poco con un profesor que estaba visitando de la Universidad de Washington y decía que ellos habían tenido que cruzar una barrera que era como los ingenieros de software que están contratando están ganando más que los profesores. Entonces, realmente las habilidades que se requieren para hacer esto no son tan comunes. Y en nuestro caso, nosotros tenemos una muy alta rotación en este equipo. Entonces, manejar ese equipo ha sido difícil. Eh, entonces, por un lado, de aplicaciones a cosas que son en tiempo real. Pensar bien el modelo de los datos, qué se almacena, qué no. Tener ese equipo. Y en términos de inteligencia artificial, multimodalidad es lo que viene. Nosotros todavía estamos entrando en ese tema, pero claramente, eh, si uno mira esto de distintos ángulos, cada modalidad de los datos está aportando algo que la otra no tiene. Eh, y ser creativo, ser creativo en cómo hacerlo, no hacer lo que hace el resto. Muchas veces, como estamos en Chile, uno siempre piensa, no, todo lo que hacen afuera puede ser mejor, pero no. A veces hay que atreverse nomás a ir contra la corriente un poco y hacerlo como uno cree que debería hacerlo, y nosotros nos ha dado buenos resultados. Entonces, en vez de andar persiguiendo a los otros grupos, nosotros estamos moviéndonos en la dirección que creemos que es importante. Hay que creérsela de partida. Sí. Y lo otro que yo veía que has armado una gran red de trabajo de investigadores. Eso también que me imagino que es importante dentro de estos desafíos. Sí, y eso tomó mucho tiempo. O sea, esta red de interdisciplina, que claro, es una palabra que está súper usada, pero es verdad. Este proyecto no podría haber sido hecho solo por astrónomos, ni solo por ingenieros de computación, ni solo por ingenieros eléctricos. O sea, como que en realidad esa combinación de habilidades es lo que te permite avanzar rápido y de forma ágil, pero toma tiempo. Nosotros partimos trabajando en este tipo de proyectos en el 2012. O sea, nos tomó más de 10 años realmente llegar a los resultados de impacto internacional, que más allá de la metodología, porque la metodología, claro, eso tuvimos resultados rápidos, pero impacto científico, gracias al uso de esta herramienta, yo creo que fueron por lo menos 10 años. Y Muchas eso, veces, Francisco. Ay, perdón, dale. eso nomás, sí. Eh, ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Si tienen preguntas, les pido levantar la manito donde dice reaccionar. Tenemos poquitos minutos porque me queda que contarles de lo crítico que viene en el llamado. Entonces, si hay alguna manito o alguien del equipo quiere hacerle alguna pregunta a Francisco para reforzar el mensaje y la relación entre el llamado a las ideas. Tal vez otra cosa que podría decir como de cosas que... hay una pregunta, sí. Ahí de la Bea, a ver, Bea. Y Ay, ahí, no, disculpa, estaba viendo si funcionaba, perdón. Ah, ya. ah, perdón, No, dale, quería dale, decir Pancho. que algo que nos estamos dando cuenta que no hay forma de mitigarlo, que es el tema de la latencia. Que la velocidad de la luz es la velocidad de la luz. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta que la latencia puede ser de cientos de milisegundos y no hay forma de ganarle a eso. Entonces, eh, a veces puede ser mejor tener máquinas en otro lado del mundo, a veces puede ser mejor tenerlas acá, depende de lo que uno quiera hacer.
nosotros, Muchas por ejemplo, gracias, Francisco. Sí, es un desafío. De hecho, una vez piensa si por software podría hacer algo o cómo, pero hay ciertos límites que todavía no logramos superar. De todas claro, maneras, y también como tú lo planteas, a veces tampoco hay que achicarse y hay que pensar en grande y trabajar. Me acuerdo muchos años atrás, pero muchos años atrás, estábamos trabajando con un investigador norteamericano en cómo hacer un concierto con personas distribuidas en el mundo. Y mm, la latencia también nos jugaba súper en contra porque un desfase de 1 milisegundo en la entrada del violín respecto al piano hacía de lo que era una obra maravillosa un verdadero desastre. Y lo que hicieron fue generar un reloj que medía las latencias, entonces te hacía partir a ti, a cada integrante, en el momento preciso, cosa que el sonido cuando se mezclaba en un único lugar permitía generar la obra. Entonces, eso es un poco también el llamado a lo que estamos invitando ahora. Hay desafíos en distintos ámbitos, tanto en las redes, en el uso de inteligencia artificial, en el compartir recursos, que requieren pensar distinto y abrirse a otras posibilidades que a veces no vas a cambiar algo, pero puedes pensar cómo lo articulas. sí. Bueno, también mencionaba acá Luz María Pérez de que lo que se está haciendo en astronomía tiene también un correlato, eh, no en una mirada del universo, sino de mirada de la Tierra, con Copérnicus. Precisamente Copérnicus, que es una iniciativa también impulsada por la Unión Europea a través de satélites de baja altura que van tomando datos constantemente, están generando grandes proporciones de datos. Esos datos no solo la idea es trabajarlos desde los satélites, sino que también desde boyas, desde sistemas meteorológicos que están en terreno y poder unirlos y hacer modelos que permitan predecir desastres naturales, que permitan gestionar manejos de fronteras. La idea acá, y en este llamado también, es a que pensando en lo que nos contaba Francisco, cómo esto también lo podemos extrapolar a otras áreas y darle y proponer ideas, proponer soluciones como las que ustedes tienen, por ejemplo, o prototipos que ya están desarrollando a este llamado. Yo voy a pasar no sé si hay algún mensaje nuevo que leer para pasar a la última etapa y no robarles demasiado tiempo de esta invitación. Bueno, la invitación es precisamente, como les decía al principio, a esta convocatoria de ideas que tiene una fecha de cierre para registrarse y proponer ideas a presentar el 4 de abril. ¿Y qué es el llamado? Tal como les decía, antes de que pasáramos a la charla de Francisco, es una convocatoria abierta. No es solo para la comunidad académica, no es que sea porque Pancho está acá y sea solo para investigadores. No, esto es abierto a una comunidad de emprendedores, de gente creativa que quiera proponer ideas, prototipos de emprendimiento que utilicen sí infraestructura como la de Vela, es decir, redes dedicadas, redes de alta velocidad, HPC, datos que estén distribuidos, redes de personas para estructurar mallas de colaboración y que busquen impulsar la transformación digital en ambas regiones y, como les decía también al principio, en ámbitos o que usen inteligencia artificial. El ámbito puede ser cualquiera: astronomía, ciencias de la Tierra, gestión de fronteras, no sé, manejo de puertos. No hay una restricción en el tema de para qué se ocupe. Ciberseguridad y el uso y acceso a recursos digitales. Tal como les decía, muy abierto y promovemos que participen pymes y startups, centros de investigación como el MAS, por ejemplo, universidades, grandes infraestructuras, aquí Copernicus o quienes están ligados a Copernicus también, organizaciones colaborativas o asociativas e incluso entidades gubernamentales que estén trabajando en temas de tecnologías y de transformación digital. Y ahí van a haber un grupo de seleccionados de estas propuestas y qué es lo que van a recibir y cuál es la idea. Es, por supuesto, visibilidad de lo que están haciendo, conexión con inversores y actores claves del ecosistema. Va a haber un programa que va a unir estas ideas con personas interesadas y a las que puedan mostrarle. Y para poder mostrarle también se van a hacer acompañamientos a través de webinars y tutorías para evaluar el nivel de madurez digital de las ideas, prototipos que se están presentando
y proponer o aprender a hacer estrategias de salida hacia el mercado o hacia otros actores, tutorías para aprender a hacer estos pitch que son sumamente relevantes de cómo contar tu idea e impactar y llegar a quienes estén interesados en invertir en ella o conseguir financiamiento. Invertir puede ser un privado, pero el conseguir financiamiento también puede ser una agencia de investigación, una agencia como la ANID en el caso de Chile, o el CONICET, o otros, al que tú tengas que proponerle esta idea y que hoy día cada vez más te dicen, ok, muy buena la idea, y cómo esto impacta a la comunidad, tener esa claridad. Difusión en la cartera de stakeholders y, por supuesto, darle mayor difusión a través de la presentación en el evento de cierre de este proceso. Y las fechas importantes. Bueno, esto se abrió el 10 de marzo, llevamos una semana desde que está abierto. Entre el 19 de marzo, desde hoy, y hasta el 2 de abril vamos a tener charlas que van a ser los días miércoles en el mismo horario, así que los invitamos a que inviten a sus comunidades y a sus amigos interesados en participar. Las próximas van a ser sobre uso compartido de recursos, que va a ser HPC, supercómputo, y vamos a tener también en ciberseguridad hacia el final. El 4 de abril se cierra el registro, así que los invitamos a inscribirse. Si que se inscriben en el registro no significa que necesariamente tengan que finalmente mandar su nota conceptual, pero sí a que están habilitados para hacer. Y el 9 de abril, a los que estén registrados, es la fecha de corte para mandar las notas conceptuales. Las notas conceptuales es un brevísimo resumen de no más de 4 páginas donde ustedes nos tienen que contar la idea, en qué nivel de desarrollo tecnológico está, hay una tabla de desarrollo tecnológico para que ustedes se identifiquen, con quién están participando y una serie de campos que son bastante sencillos de llenar. Y luego del proceso de evaluación, a fines de abril vamos a tener la selección. Y para quienes estén interesados, pueden conocer más sobre esta convocatoria en estos links que les dejo acá. También en el sitio Spider, se me olvidó, si quieres por ahí, Eugenia, pones en el chat donde pueden ir a buscar información, por favor. Y para registrarse, sí tienen que ir a esta página que es eventos.red Clara, que, Caro, si tú la pudieses copiar en el chat o alguien también sería genial. Y dudas, ahí tenemos 2 correos de contacto. Aquí está el registro, acá están las ideas se pueden presentar en inglés, en español o en portugués, no hay ningún problema. Hay un poco más de información sobre qué es una nota conceptual y si necesitas inspiración, por favor, no te preocupes, como dice Francisco, hay que atreverse, no porque uno esté a veces en el sur del mundo, proponga las ideas, no se cierren a las posibilidades. Y ya para cerrar, y en función y respetando el tiempo de todos, quiero aprovechar de dejarlos invitados a la charla de Supercómputo, que es un sistema que está pensado en una unión de capacidades de cómputo que cada vez van a ser más necesarias para correr estos modelos entre América Latina y Europa. Va a ser desde la mirada de la investigación, pero por favor, quienes no sean del mundo de la investigación estén acá, siéntanse con no están cerrados. Es que tal vez conocemos más ejemplos de este lado. Y por otro lado también, y vuelvo al caso de Chile, el Laboratorio Nacional de Supercómputo tiene disponible una capacidad también para promover startups y temas por el estilo, y probablemente esto lo vamos a saber en la próxima sesión. Esté abierto para que se una esta comunidad de investigadores con comunidad de startups que puedan desarrollar y escalar a desarrollos que se hacen para la ciencia, como lo fue el web en su tiempo con iniciativas desde el CERN, terminan en fases comerciales y Internet, por lo demás, en un activo para toda la comunidad. Así que, sin más, dejo un espacio solo de unos 5 minutitos para si hay alguna pregunta y vamos cerrando la sesión. Parece que estamos, en el caso de Chile, con muchísima hambre. Así que sí, va a quedar la grabación. Nosotros les vamos a avisar a los que se inscribieron que la grabación va a quedar disponible. Y vamos a avisar cuando esté publicada. Muchas gracias, Paola.
Gracias a Muchas todos. gracias a ti, Francisco, te pasaste. Yo sé que venías corriendo de dar clases y has tenido unas semanas intensas, así que muchísimas gracias por tu generosidad y tu tiempo. Y muchas gracias a todo el equipo de Spider, sobre todo también al equipo de Red Clara y al equipo de Reuna y a todos ustedes que han estado participando atentamente. Así que muchas gracias. Chao, chao.